Hola estudiantes de grado décimo, aquí les saluda el profesor Pedro y vamos a hablar en esta ocasión de unos temas muy interesantes relacionados a lo que es la segunda guía de aprendizaje en estadística. Entonces vamos a hablar de lo que es el resumen de los 5 datos, de las medidas de asociación y análisis de las medidas de asociación. Una reflexión antes de comenzar: los resultados que consigues serán directamente proporcionales al esfuerzo que aplicas. Eso que quieres llegar, eso donde quieres adquirir, esas metas que quieres lograr, las vas a conseguir siempre y cuando el esfuerzo que hagas hoy sea acorde a eso que quieres conseguir. Entonces, a mayor esfuerzo que realices hoy, mayores resultados vas a ver más adelante. Listo, vamos a hablar de unos conceptos claves que tenemos aquí, como lo son el concepto de la media, ¿verdad? Representada por este símbolo, el concepto de la mediana, y por acá tenemos la moda. También utilizaremos las expresiones para la varianza y para la desviación estándar, que son estos que tenemos allí. Utilizaremos también el concepto de los cuartiles, que son los que dividen un conjunto de datos en 4 partes iguales. Bien, hablemos entonces primero del resumen de los 5 datos. Este resumen de los 5 datos consiste en encontrar 5 estadísticos que dividen a la muestra en 4 conjuntos con la misma cantidad de datos. ¿Quiénes son? Bueno, son los que tenemos aquí: el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el valor máximo. Recordar que la mediana equivale al segundo cuartil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí este ejemplo. En este ejemplo, bueno, un topógrafo ha hecho unas medidas allí en ese terreno para la construcción de unos apartamentos. Entonces se midieron esos 25 puntos y la idea es realizar el resumen de los 5 datos para esta muestra. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos, ordenarlos. Los ubicamos. Lo segundo que vamos a hacer es encontrar cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo en ese conjunto de datos. Entonces ya sabemos entonces allí que el valor mínimo va a ser 37, ¿verdad? Y el valor máximo va a ser 96. Ya tenemos ahí del resumen de los 5 datos, ya tenemos esos dos. ¿Cuáles nos faltan ahora? Buscar los cuartiles. Entonces, para los cuartiles vamos a usar la expresión, vamos a escribir aquí con verde, aquí. El cuartil K va a ser igual a K por 25. Esto dividido entre 100 y esto lo multiplicamos por n, que es el número total de datos que hay en la muestra. Entonces, para el primer cuartil, por ejemplo, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 por 25, ¿verdad? O sea, 25. Esto sobre 100 y lo multiplicamos por el número total de datos, que en este caso es 25. Listo, eso nos va a dar 6,25. ¿Qué vamos a hacer? Lo aproximamos al siguiente entero, que es el 7, significa que el primer cuartil está en la posición 7 de los datos. Entonces nos vamos a los datos y contamos 7 posiciones. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos ubicado nuestro primer cuartil. El segundo cuartil, aplicamos la misma expresión. Por acá vale 2, entonces queda 2 por 25 sobre 100 por 25, ¿verdad? Y esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a ver. Esto va a ser igual a 2 por 25 sobre 100 por 25. Esto va a ser igual a 12,5. 12,5. Lo aproximamos al próximo entero, ¿verdad? Que sería 13. Entonces es la posición número 13. Como ya el 56 está en la posición 7, seguimos contando. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces el segundo cuartil, que es la mediana, va a quedar ahí en el dato 76. Y el tercer cuartil, análogamente, lo vamos a buscar, sería 3 por 25 sobre 100, y esto lo multiplicamos por 25. Listo. ¿Qué va a ser igual a eso? Va a ser igual a, vamos a ver, 3 por 25.
25 sobre 100. Esto multiplicado por 25 nos va a dar igual a 18,75. Entonces va a ser 18,75. Eso lo aproximamos al siguiente número entero, que sería 19, y va a estar en la posición 19. Seguimos contando, ¿verdad? Estábamos en la posición 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces el tercer cuartil va a estar ubicado en el número 88. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los 5 datos. Y esto lo ubicamos en una tabla de la siguiente manera. Aquí la tenemos, valor mínimo, ¿verdad? El primer cuartil que encontramos, el segundo cuartil, tercero, y el valor máximo, que es 96. ¿Listo? Ese es el resumen de los 5 datos. Ahora, a partir de esos cuartiles que acabamos de encontrar, podemos hablar de lo que se llama el rango intercuartílico. Entonces, este rango intercuartílico lo definimos como la diferencia entre el tercer cuartil y el primero. Entonces, lo representamos con esta sigla R y C. Y para el caso que acabamos de estudiar, el ejemplo que acabamos de estudiar, sería restar 88, ¿verdad? Menos 56, y eso nos va a dar 32. Entonces el rango intercuartílico en esa muestra es 32. Ese rango me representa que la mitad de los datos están separados por 32, la medida de 32 milímetros, que es la unidad con la que se está trabajando en este ejemplo. Listo, ahora vamos a hablar del diagrama de cajas y bigotes. Entonces, en este diagrama de cajas y bigotes vamos a tener una representación de cómo están distribuidos los datos en esa muestra. Entonces, ¿qué vamos a tener en este diagrama de cajas y bigotes? Están ubicados principalmente el primer y el tercer cuartil, está ubicada la mediana, que es el segundo cuartil, y está en esta operación multiplicar 1,5 por el rango intercuartílico y se le resta al primer cuartil, y ese mismo valor, 1,5 por el rango intercuartílico, se le va a sumar al tercer cuartil. Esa es la distancia, se mide hacia acá, hacia la izquierda, y esa distancia se mide hacia acá, hacia la derecha. Y tenemos aquí lo que se llaman los bigotes. Estos son los bigotes. ¿Listo? Y representan hasta dónde va a llegar el valor mínimo y el valor máximo que estén dentro de ese rango intercuartílico multiplicado por 1,5. Los valores que estén dentro de ese rango intercuartílico multiplicado por 1,5, o sea que vayan desde aquí hasta acá, van a ser los valores típicos de la muestra. Y los que estén por fuera, vamos a pintarlo aquí con verde, o sea los que van de aquí para acá y de aquí para acá, van a ser los valores atípicos, los valores más extraños de la muestra, los que están más lejos de todos los demás. ¿Listo? Los que no deberían o no se quisieran obtener dentro de esos conjuntos que se desean que sean homogéneos. Entonces esos son los valores atípicos, los que están por fuera de esos rangos. Listo, entonces vamos a tomar el caso que acabamos de resolver en el ejemplo anterior y vamos a diseñar aquí el diagrama de cajas y bigotes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar una recta, ¿verdad? Y en esa recta vamos a hacer una escala. Entonces podemos ponerlo de 10 en 10, de 30 en 30, todo dependiendo de los valores que queremos ubicar. Entonces queremos ubicar desde el valor 37 hasta el 96. Entonces podemos hacer una escala de 30 en 30, por ejemplo. Entonces ubicamos, aquí voy a ubicar los datos que necesito. Entonces primero ubicamos el cuartil 1 y el cuartil 3. Cuartil 1 es 56, vamos a ubicarlo con azul, está ubicado entonces aquí un poquito antes del 60, ¿cierto? Por aquí me va a quedar mi cuartil 1. Y el tercer cuartil, que es 88, miren, va a estar aquí cerquita de 90. Este es el tercer cuartil. Entonces aquí voy a marcar hasta dónde llega el tercer cuartil, dónde llega el primer cuartil, para poder hacer la caja. Listo. Entonces vamos aquí a colocar lo que va a representar en mi caja. Listo, ahí tengo mi caja. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar dónde está la mediana, perdón, el cuartil 2, la mediana. Entonces esa mediana es 76, es decir, que debe estar ubicada
36 debe estar ubicada de este lado. Esto por acá debe estar el 70, el 80, el 76 va a estar por aquí. Entonces vamos a marcar por aquí. Aquí está la mediana. Listo, y un segmento dentro de la capa. Ahí está. Colocamos aquí abajito que esa es la mediana. Listo, entonces ya tengo ubicado primer cuartil, tercer cuartil, tengo ubicado la mediana. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar este valor del rango intercuartílico multiplicado por 1,5. Entonces, ¿cuál es ese valor? Vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí. Abajito, rango intercuartílico multiplicado por 1,5. Como el rango intercuartílico es 32, multiplicamos ese 32 por 1,5, ¿verdad? Y eso en este caso nos va a dar 48. Entonces, ese 48, ¿qué vamos a hacer con ese 48? Pues lo vamos a restar al primer cuartil y se lo vamos a sumar al segundo cuartil. Entonces, vamos a ver, vamos a anotarlo por acá. El primer cuartil, le resto ese 48, me va a dar 8, y al tercer cuartil, perdón, le voy a sumar ese 48, me va a dar 136. Listo. Ahora vamos a ubicar ese 8 y esos 136 por acá. Vamos a hacerlo con azul acá. ¿Dónde estaría el 8? Bueno, estaría por aquí. ¿Dónde estaría ese 136? Bueno, va a estar por acá, 136. Entonces, dentro de ese rango, ¿cierto?, del 8 hasta el 136 van a ser los valores típicos. Vamos a hacer aquí una representación para ver hasta dónde llegan esos valores típicos. Esto hasta aquí. Y aquí. Hasta aquí. Listo. Bien, ahora vamos a representar los bigotes de este diagrama de cajas y bigotes. Entonces, esos bigotes, ¿hasta dónde van a llegar? Bueno, para la izquierda van a llegar hasta donde esté el valor mínimo que esté dentro de los valores típicos. Va a estar el 37 y este va a estar hasta 96, que está ubicado más o menos por aquí. Esos son los bigotes de mi diagrama. Entonces, ahí tenemos el diagrama de cajas y bigotes con todos los valores que son necesarios para realizar. Listo, entonces vamos a hablar de las medidas de asociación entre dos variables. Cuando las dos variables son cualitativas, tenemos las tablas de contingencia, las tablas marginales, tenemos los diagramas de barras para dos variables. Pero cuando las dos variables son cuantitativas, tenemos otras medidas que también nos va a ayudar. Para eso tenemos, por ejemplo, el diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión, como el que tenemos aquí, es un diagrama en el que se van a ubicar los pares ordenados de dos variables. Bueno, en ese diagrama de dispersión se puede hablar de lo que es la dependencia lineal. ¿Qué va a ser esa dependencia lineal? Esa dependencia lineal podemos llamarla que es fuerte si los puntos se encuentran muy próximos entre sí y se aproximan a una recta. Va a ser débil si por el contrario los puntos están más dispersos. Es positiva, ¿verdad?, siempre que la recta a la que tienden los puntos tenga pendiente positiva, y es negativa en caso contrario, que la recta tenga pendiente negativa. Bueno, aquí tenemos, miren, este diagrama que está acá a mano izquierda, este diagrama de dispersión. Los puntos están muy próximos y que la recta tiene pendiente positiva. Y acá los puntos están próximos, pero la recta tiene pendiente negativa. Entonces, esta que está aquí es fuerte, una dependencia lineal fuerte, positiva. Y esta que tenemos acá es fuerte, negativa.
Listo, vamos a hablar de la covarianza. ¿Qué es la covarianza? No, la covarianza es esa expresión que nos va a hablar de la relación que hay entre esas dos variables. Es la primera expresión que nos va a dar una noción de la relación que hay entre esas dos variables. Si la covarianza de dos variables es positiva, entonces hay una correlación directa. Mientras valores más grandes tenga la primera variable, la segunda variable también va a tener valores grandes. Si la covarianza es negativa, sucede lo contrario, la correlación va a ser inversa. Si la covarianza es igual a 0, decimos que no hay una relación lineal entre esas dos variables. Vamos a verlo con el ejemplo siguiente. Tenemos aquí estas dos variables. Una variable son las notas que sacaron 12 estudiantes en matemáticas y la segunda variable son las notas que sacaron en física. Vamos a analizar cuál es la covarianza entre esos dos conjuntos de datos, entre esas dos variables. Entonces, para hallar esa covarianza utilizamos la expresión, ¿verdad?, de la covarianza, la que tenemos acá. A reemplazar eso, que vamos a obtener es reemplazar esto. Sencillamente reemplazamos los datos, reemplazamos la media. ¿Listo? Después de calcular esas medias, entonces vamos a reemplazarlas acá en la expresión de la covarianza junto con los datos. Eso nos va a quedar que la covarianza entre X y Y es igual. El primer término aquí sería el primer dato, la primera nota en matemática, ¿verdad?, restado con la media, por la primera nota en física restado con la media de esas notas de física, 5. Y aquí viene la sumatoria, se va sumando con el segundo dato, que es 3 en matemáticas, menos la media en matemática, el segundo dato en física, que es 3, menos la media en física, que es 5, así sucesivamente, hasta que lleguemos a la última nota, ¿verdad?, en matemáticas, que es 10 menos la media, o la última nota en física, que es 10 menos la media también de física. Todo eso va a quedarnos dividido con quién, con n-1, como n es 12, entonces me va a quedar 11 aquí abajito. Bueno, a resolver toda esa expresión, ¿verdad?, nos va a quedar al final que la covarianza es igual a 6,45 allí, o sea, de manera periódica lo aproximamos ahí a esos 4 números decimales, nos va a quedar 6,4545. Ahora, ¿qué significa esa covarianza? Significa que como es positiva, los datos están correlacionados de manera directa. Mientras las notas sean más grandes en matemáticas, van a ser más grandes en física. Vamos a hablar ahora del coeficiente de correlación lineal. Este coeficiente de correlación lineal nos va a decir qué tan cercanos están esos puntos del diagrama de dispersión. Nos va a hablar de eso, está muy relacionado con eso. Y también nos va a hablar de cómo es esa correlación entre las variables. Ahora, este coeficiente de correlación lineal va a tomar valores entre -1 y 1, y mientras más cerca esté de 1, la correlación lineal va a ser mejor, de manera positiva. Significa que en el diagrama de dispersión los datos van a estar más cercanos, y mientras el coeficiente de correlación lineal esté más cerca a -1, como lo muestra aquí este diagrama, la correlación lineal va a ser también muy buena, pero con pendiente negativa. Y si están más cercanas a 0, va a ser una correlación muy baja, es decir, esos punticos del diagrama de dispersión van a estar muy lejanos, no se van a aproximar. Aquí tenemos unos ejemplos, miren. Aquí en el primer caso, el coeficiente de correlación es -1, ¿verdad?, pendiente negativa. Acá está entre -1 y 0, o sea, se acercan, ¿verdad?, está más cerca a -1 que a 0, en este caso, porque miren que se están aproximando a una pendiente negativa. Aquí en este tercer caso está entre 0 y 1, pero está más cerca de 1 porque miren que se van acercando, se van aproximando a la recta. Aquí es exactamente 1 porque es perfecta la correlación, miren, perfecta. Y acá es 0 porque los puntos están totalmente dispersos, que no se acercan a ninguna recta, están totalmente dispersos. Bien, entonces vamos a hallar el coeficiente de correlación lineal en el caso de las notas de matemática y física. Entonces, para ese coeficiente de correlación lineal sabemos que debemos hacer uso de la covarianza, ¿verdad?, que ya la encontramos, y también debemos hacer uso de la desviación estándar en X,
y la desviación estándar en Y, y ya se van a multiplicar allí en el denominador. Entonces la covarianza ya sabemos cuál es. Vamos a encontrar las desviaciones estándar en las notas de matemáticas y en las notas de física. Entonces esas desviaciones estándar, ¿cómo las vamos a encontrar? Utilizando las expresiones que tenemos acá arribita. Al utilizar las expresiones de las desviaciones estándar, vamos a obtener que la desviación estándar para las notas de matemáticas va a ser igual a 2,5584, mientras que para las notas de física va a ser igual a 2,6968. Listo, entonces vamos a reemplazar eso en la expresión de del coeficiente de correlación lineal. Vamos a obtener esta expresión que tenemos acá. La voy a encerrar aquí con rojo. Reemplazamos los valores y tenemos este valor para el coeficiente de correlación lineal. Está muy cercano a 1, ¿verdad? Significa que es casi perfecta la correlación lineal, casi perfecta. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos concluir? Bien. La correlación entre las notas de matemática y física es casi perfecta. La dependencia lineal es bastante fuerte. Es una dependencia lineal fuerte, lo que hablábamos allí cuando mencionábamos los diagramas de dispersión. A grandes valores en notas de matemáticas vamos a tener grandes valores en notas de física. ¿Por qué? Porque nos dio positivo. Y además, al ubicar esas notas en un diagrama de dispersión, los puntos van a estar bastante cercanos entre sí y se van a aproximar una recta que tiene pendiente positivo. Entonces vamos a ver entonces, aquí tenemos el diagrama de dispersión, listo. Este diagrama de dispersión es el diagrama de dispersión de las notas en matemáticas y física. Vemos que están muy aproximadas y que la recta a la que se aproximan es una recta de pendiente positivo. Listo, bueno, les deseo muchos éxitos con estos temas. Cualquier pregunta me la pueden hacer llegar, me la pueden escribir en los comentarios y muchas bendiciones. Y recuerden siempre, a través del esfuerzo, ¿verdad?, conseguimos grandes resultados. Hasta la próxima.